ustedes saben, es una entidad patológica que la van a ver toda su vida, así que bueno, desde primer año se trata de ir complejizando un poquito más lo que ustedes van aprendiendo, así que para que cuando lleguen a la clínica, ahora si tenemos la oportunidad de ir a la clínica, o el año que viene, en cuarto o en quinto, puedan reconocer evidentemente todas las entidades clínicamente y los lugares donde más asiduamente se puedan presentar. Bueno, yo les voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar entonces a ver más que nada lo que les voy a mostrar ahora es varias cosas clínicas que ustedes a lo mejor vieron. El año pasado vimos en introducción también a la práctica preventiva, vieron caries, también dan en microbiología, en anatomía patológica, pero nosotros acá lo enfocamos más desde el punto de vista clínico. Entonces, todo el resto, ustedes que ya saben, que ya estudiaron, tienen que volver a repasar para ir enganchando, digamos, todo esto que vamos a ir viendo hoy y que van a ver en lo sucesivo de años que van a seguir cursando. Así que bueno, ahí les comparto la pantalla, si pueden silenciar los micrófonos, así no nos ensamblamos, y después, bueno, si tienen preguntas, las vemos al final. Igual, ahora, durante las tutorías, también cada uno de los docentes van a seguir trabajando con todo el tema de caries, tienen una actividad para hacer de caries, así que este tema acá de caries no va a terminar en esta hora que vamos a conversar. Muy bien, ahí les comparto la pantalla. ¿Ven bien ahí? Bien. Sí, doctora. Bueno. Sí, se ve bien, doctora. Bueno, vamos a repasar un poquito el concepto de caries que ustedes ya vieron, ya conocen, y sabemos que la caries es una enfermedad infecciosa multifactorial que se caracteriza por una serie de reacciones químicas y microbiológicas complejas que trae como resultado la desmineralización de la sustancia inorgánica y la destrucción... Profe, ¿Cómo? no sé si es a mí solamente, pero no se ve su presentación, se ve solo su nombre. Yo tampoco veo. ¿No ven? Sí, Yo sí veo, doctora. Sí, se ve. Ah, bueno, sí se ve, ya me asustaron. Sí, profe, sí se ve. Sí se ve, sí se ve. A lo mejor tienen problema con el video en alguno de los casos que me dijeron. Bueno, la teoría multifactorial, que es la que nosotros vamos a estudiar y que ustedes ya saben, es la que está actualmente aceptada, y dice que la caries es una enfermedad producida por la interacción de un conjunto de factores que actúan al mismo tiempo. Estos factores van a estar representados primeramente por el agente que está dado por los microorganismos. Ustedes saben que son microorganismos provenientes de la biopelícula cariogénica. Tenemos también la dieta, que es el sustrato, o sea, el medio ambiente, representado por los hidratos de carbono fermentables. El huésped, que es otro de los factores que producen la caries dental. En el huésped generalmente vamos a hablar de un diente susceptible. Ahora ya vamos a ver ejemplos de a qué llamamos nosotros diente susceptible. Y después Neurum agregó un cuarto factor, que es el factor tiempo, que este es un factor muy importante. Entonces, ¿qué significa cuando nosotros hablamos de todos estos factores? Todos estos parámetros representados en los círculos, sabemos que tienen que estar todos juntos en funcionamiento, al mismo tiempo. Y también sabemos que el tiempo no solo va a actuar como un factor, sino también es primordial en el desarrollo de la caries dental. La ausencia de uno de estos factores, no hay presencia de caries dental.
Eso ustedes ya lo saben y sabemos que es muy importante porque después podemos ir manejando cada uno de estos factores para poder bloquear, disminuir o ir apaciguando, ¿no es cierto?, el desarrollo de una futura lesión. Bueno, ¿qué también tenemos que tener en cuenta? Aparte de esta teoría multifactorial, también sabemos que podemos tener en cuenta no solo esta teoría multifactorial, sino también desde el punto de vista biopsicosocial. ¿Por qué? Porque también vamos a ver la presencia de otros factores como la edad, como las conductas. Esperen que le voy a marcar algo acá. Bueno, también tenemos otros factores, entonces dijimos como la edad, las conductas, las actitudes, el estilo de vida y factores socioeconómicos. Todos estos factores son los que tenemos que tener en cuenta al momento de querer evaluar cuáles son los factores de riesgo que van a actuar o que van a desencadenar un proceso de caries en un paciente o en un individuo. Eso es muy importante de tener en cuenta cada uno de estos factores. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de estos círculos que vimos hoy o de estos factores que actúan. Por ejemplo, la gente. Ustedes ya saben, dijimos que la gente que está representado por los microorganismos de la biopelícula, son de la biopelícula cariogénica, por supuesto, y son capaces de fermentar a los hidratos de carbono y producir así ácidos, y a su vez estos microorganismos también pueden desarrollarse, pueden vivir en él, ya que son acidógenos y son acidúricos. Entonces eso hay que tener en cuenta al momento de evaluar. Estos microorganismos son los que ustedes ya conocen y son los que actúan en el inicio y en el desarrollo de la caries dental. Con respecto al huésped, que es lo que hoy habíamos hablado del huésped, un diente susceptible, o sea, que podemos encontrar dientes o piezas dentarias con distintas resistencias a desarrollar la enfermedad ante un mismo estímulo. Por ejemplo, ¿qué podemos decir nosotros? Podemos tener pacientes que tengan una mala disposición de los dientes en la arcada, o sea, dientes que no están alineados, y tal vez tienen resistencia y no tienen caries en sus piezas dentarias. Y hay otros que sí, con esta mala oclusión, con estos dientes desalineados, son muy propensos, son muy susceptibles a tener una carie. Entonces, estos son uno de los factores que pueden actuar. La maloclusión, la composición del esmalte. No todas las piezas dentarias en todos los individuos tienen la misma composición. Ustedes ya saben cuando estudiaron la formación de cada uno de los tejidos y de las piezas dentarias. La presencia también de hendiduras, de fisuras, de surcos, de hoyos dentro de las piezas dentarias, también predisponen a esa pieza dentaria y la hace susceptible a que se produzca una caries. ¿Por qué? Porque son sitios donde se va a acumular o sitios donde favorece el acúmulo de la biopelícula y dificultan también la autolimpieza o la limpieza con un cepillo dental. También se dan los pacientes, por ejemplo, portadores de aparatos fijos de ortodoncia, aparatos removibles, aquellos pacientes que son portadores de una prótesis parcial, por ejemplo, donde el gancho de su prótesis asienta en uno de sus dientes o su pieza dentaria, también hace dificultosa la limpieza, la eliminación de la biopelícula, y de ese modo se hace más susceptible a que se produzca una caries dental. También tenemos algunas zonas dentro de las piezas dentarias o de la arcada dentaria que van a ser puntos también susceptibles a las caries. ¿Cuáles, por ejemplo? Las fosas,
las fosas y los surcos, más aún si son profundas, donde más los puntos de contacto o la relación de contacto que nos va a originar después una caries proximal o interproximal, ya vamos a ver más adelante, y también la zona cervical o gingival de las piezas dentarias. Entonces esas son sitios donde hay mucha susceptibilidad también a que se desarrolle una caries dental. Bueno, ¿qué otro factor tenemos? Tenemos que considerar también el sustrato, que es el medio ambiente, que podemos llamar también medio ambiente, es la dieta que tiene el paciente. Entonces, esto actúa como un factor local, es el sustrato, lo que consume el paciente, y está representado principalmente por hidratos de carbono fermentables, como por ejemplo la sacarosa, que proporciona los nutrientes o los requerimientos energéticos a estos microorganismos que van a actuar produciendo ácidos y van a disolver los minerales de los tejidos dentarios, provocando así esta modificación sobre la superficie dentaria. Entonces hay que tener muy en cuenta al momento de averiguar o de evaluar por qué puede tener caries este paciente, tenemos que ver con mucho detalle cuál es la dieta, cuál es el sustrato que generalmente está circulando o está dando vuelta en su cavidad bucal. Después ya más adelante también vamos a ver más en detalle dieta. El mecanismo íntimo de producción de la caries está relacionado directamente con el equilibrio entre la remineralización y la desmineralización. Esto es un punto muy importante, porque esto es lo que va a provocar la desestabilización de los componentes de la superficie o de la estructura dentaria, y es allí donde la ruptura de este equilibrio entre la remineralización y la desmineralización se va a traducir clínicamente ¿con qué? Con la aparición de la mancha blanca, primeramente, que es la manifestación inicial de la caries dental. O sea, es la primera manifestación clínica de la presencia de una caries dental. Entonces hay que tener en cuenta este equilibrio, mantener en el paciente para que obviamente no se produzca esta, desintegración a nivel de las piezas dentarias. Así que bueno, haciendo más o menos un repaso de esto que ustedes ya vieron en los otros años, vamos a entrar precisamente en lo que es la parte clínica de cada una de las maneras en que se puede manifestar o se presenta la caries dental en las distintas piezas dentarias y en la superficie. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener una clasificación, que esta clasificación está realizada en realidad teniendo en cuenta las características y los patrones clínicos donde se presentan esta lesión de caries. Entonces, según el tejido que compromete, la caries dental puede ser de esmalte, de dentina y de cemento. Según la localización, pueden ser de fosas y fisuras o de superficies libres. Según su evolución, pueden ser activas, que son caries agudas, rápidas, de avance rápido, o las caries detenidas, que son de avance crónico y lentas. ¿Cómo más se clasifican? Según su compromiso pulpar, pueden ser caries penetrantes y caries no penetrantes. Fíjense que todo esto tiene ya su entidad clínica que después vamos a ir viendo de a una. Todo lo que ustedes pueden ver cuando tienen un paciente delante de cada uno de ustedes. También tenemos otras caries que las denominamos caries especiales, como la caries rampante, la caries de biberón, la caries por radiación. Y según el tipo de inicio, tenemos una lesión inicial, o sea, aquella que se inició directamente en una pieza dentaria íntegra sin
ninguna otra alteración, que se llama lesión inicial o primaria, o una lesión secundaria, que esta puede ser residual o recidivante. Ahora ya vamos a ver cuál es una y cuál es otra. Bien. Vamos a comenzar viendo la caries de esmalte. ¿Qué característica tiene la caries de esmalte? Habíamos dicho hoy que la caries de esmalte era la primera manifestación, lo que primero veíamos y se manifestaba clínicamente era la mancha blanca. Esta mancha blanca, clínicamente, vamos a ver que aparentemente la superficie está como intacta, No vemos que hay una oquedad, un hoyo. ¿Qué vemos? Solamente una pérdida de translucidez del esmalte, un color al secado, vemos un color blanco, opaco, rugoso, que generalmente llama la atención porque es un color blanco muy llamativo, ¿sí? También podemos ver otro tipo de mancha en estas mismas zonas que se llama, digamos que generalmente se le llama como mancha marrón, que es cuando esta mancha blanca tiene la capacidad de remineralizarse. Entonces comienza a remineralizarse por algún cambio de hábito del paciente, tal vez este paciente cambió su dieta, tal vez le proporcionaron flúor, le indicaron que se cepille los dientes con alguna pasta fluorada. Entonces comenzó a cambiar esta mancha blanca y se tornó de un color más amarillento, parduzco claro, y al secado la vamos a observar un poco más brillante y lisa. Entonces son entidades que ustedes pueden ver clínicamente. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Bueno, seguimos. También es importante que cuando estemos observando clínicamente a esta mancha blanca, que va a tener características como las que más o menos ya nombramos, que dijimos, ¿se acuerdan? Al secado, que tiene es opaca, un aspecto opaco al secado, siempre se va a localizar generalmente en la zona gingivo-vestibular, o sea, en la cara vestibular, en la zona gingival o cervical de la pieza dentaria, todas las piezas dentarias. Va a tener una relación positiva con la biopelícula. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que esta zona gingival es una zona donde generalmente el paciente no se cepilla bien, hay biopelícula, entonces va a estar en relación con la presencia de esta biopelícula. Tiene límites netos, fíjense cómo yo puedo decir esta figura oval, esta figura de bordes redondeados, es una mancha blanca. Generalmente afecta a ambas denticiones, o sea, vamos a ver por qué, porque hay biopelícula tanto en los dientes temporarios como en los dientes permanentes, y puede ser o no simétrica. La simetría de la presentación se da a veces, o sea, en este caso vemos que tanto en el incisivo derecho o izquierdo tenemos la mancha blanca, pero también puede ocurrir, por ejemplo, que el paciente se cepille bien el molar derecho y no se cepille bien el molar izquierdo, y vamos a ver mancha blanca en el derecho y no por eso va a tener una mancha blanca en su molar por gingival en el izquierdo. Entonces, al momento de ver clínicamente, conociendo las características de la mancha blanca, vamos a diferenciarla de otra entidad que también es blanca, que es la hipoplasia del esmalte. Pero ¿qué pasa con esta hipoplasia? Fíjense que se va a presentar en el tercio medio o incisal de la cara vestibular de las piezas dentarias, no a nivel gingival como se presentaba esta mancha blanca de origen microbiano, digamos. No va a estar en relación con biopelícula, porque es una alteración del esmalte, no es una patología microbiana. Tiene, fíjense, una forma lineal, como son líneas de bordes difusos, es al secado brillante, no como la mancha blanca que es opaca. Es raro
que veamos en la dentición temporaria y casi siempre es simétrico. ¿Por qué? Porque esta es una patología en la formación o el desarrollo del esmalte. Entonces, por lo general, las piezas dentarias van madurando o se van formando, digamos, en forma paralela. A cierta edad los incisivos, a cierta edad los caninos. Entonces, por lo general, esta alteración puede ser simétrica por el momento en que ocurrió la alteración del esmalte. Bien. Seguimos entonces y vamos a hablar un poquito de cómo vemos a esto, digamos, a esta entidad a nivel histológico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que en realidad, si vemos que esta mancha, aparentemente, como dijimos hoy, el esmalte está intacto en su superficie, sino que lo vemos nada más que como un cambio de coloración o un cambio del brillo al secado, tenemos que conocer, y ustedes saben, porque esto ya estudiaron, que no toda la superficie del esmalte en su profundidad se encuentra en condiciones en cuanto a la mineralización o en cuanto a la porosidad que tienen estos tejidos. Entonces, vamos a recordar que esta entidad va a presentar 4 zonas o 4 capas que vamos a ir viéndolas desde la profundidad. Encontramos a la zona translúcida, fíjense que acá la porosidad dice del 1%, y una pérdida del mineral del 1 a 1,5. Si seguimos hacia la superficie del esmalte, vamos a encontrar la zona oscura. Fíjense cómo acá ya aumenta la porosidad, aumenta la pérdida mineral. Pero esta, en realidad, es también por eso se llama zona oscura, porque es como, digamos, como una banda que está ubicada en esa zona y es como, digamos, como un intento que hace por ahí, como un fenómeno de intento de remineralizar, como de acumular un poco de sustancias inorgánicas, para posteriormente ir más hacia la superficie, que es esta zona la que tenemos que tener cuidado clínicamente, que es el cuerpo de la lesión. Fíjense el grado de porosidad y la pérdida mineral que tenemos en esta zona. Hay una pérdida mineral hasta del 50% en algunas circunstancias. Entonces, al ir, fíjense, a la 4ª zona o la parte superficial de esta lesión, donde la porosidad vuelve a ser de un 5 y la pérdida mineral de un 5. Entonces, ¿qué ocurre acá clínicamente? Fíjense, si yo estoy haciendo el diagnóstico, ustedes están haciendo el odontograma, ven esta lesión de mancha blanca a nivel de estos incisivos y que dicen, bueno, voy a tomar el explorador, voy a empezar a mirar, a tocar, a ver si está duro, si no está duro. ¿Y qué pasa acá? Yo puedo dañar esta superficie porque mi lesión es subsuperficial. O sea, la mayor pérdida mineral de esta mancha blanca está por debajo de esta zona superficial. O sea, está en el cuerpo de la lesión. Por eso, tanto cuando yo veo clínicamente esta mancha blanca en una superficie lisa como esta, por ejemplo, gingivo-vestibular, o veo en una cara proximal, o veo en una caries oclusal, o sea, en una cara oclusal, una fosa y fisura, tengo que limitar mi accionar con el explorador. Por ahí van a leer artículos ustedes que dicen que no se usa el explorador, el explorador bien utilizado sirve para el diagnóstico. El tema es justamente que tenemos que utilizarlo bien, tenemos que saber dónde vamos a explorar con este instrumento para no producir justamente estas lesiones o estas microcavidades cuando nosotros no conocemos lo que estamos haciendo. Entonces esto hay que traducirlo clínicamente. Bueno, seguimos entonces
y vamos a ver, ya que si avanza esta lesión de caries que teníamos en el esmalte, fíjense, sigue avanzando, las bacterias que hacen van invadiendo la dentina. Seguimos con el cuentito, ya pasamos del esmalte, vamos a la dentina. Se sigue destruyendo la pieza dentaria, sigue la destrucción de la dentina y aparece lo que se denomina caries de dentina. Y vamos a recordar también que esta caries de dentina, ustedes van a recordar histológicamente que tenía una primer capa desde la superficie, que es la dentina desorganizada o necrótica. Fíjense acá como esto es una masa que no tiene forma. La dentina infectada, fíjense acá cómo se ven esos canalículos arrosariados. ¿Por qué? Porque hay gran acúmulo ya de microorganismos, los ácidos comienzan a dilatar los túbulos dentinarios, todo eso que le contaban en histología, para que ahora ustedes entiendan por qué se producen estos cambios acá en esta lesión que ven, por ejemplo. La dentina desmineralizada, siguiendo hacia la profundidad, y finalmente la dentina translúcida, que esta es una dentina de reparación o dentina reparadora, es una dentina esclerótica, que ahora ya vamos a ver qué bueno que una pieza dentaria o una caries tenga una dentina esclerótica. Seguimos. Ahora, eso que vimos, que era para recordar lo que ustedes también ya estudiaron a nivel histológico, vamos a ver qué pasa clínicamente. Fíjense acá, hablamos primeramente de la dentina desorganizada o la dentina necrótica. Esta dentina va a estar constituida por restos de alimentos, microorganismos, detritus, todo lo que se pueda ir acumulando en una cavidad abierta que tengamos en la cavidad bucal. Ustedes van a ver después cuando estén con un paciente que es esa primer capa que ustedes o con un chorrito de aire de la jeringa o un chorrito de agua la pueden a veces desintegrar o la pueden limpiar. Por eso se llama dentina desorganizada o dentina necrótica. Posteriormente dijimos que teníamos la dentina infectada. Esta dentina infectada es la que vimos hoy, ¿se acuerdan? Con todos los canalículos como arrosariados, y es la que vamos a ver que ya está un poquitito más endurecida, más dura, más consistente que esa dentina que la vimos muy desorganizada. Acá generalmente hay una descomposición parcial, digamos, de algunos túbulos que comienzan y que después en la dentina desmineralizada ya vamos a ver que sigue esa desintegración, pero ya no va a haber los microorganismos dentro de estos túbulos. Entonces, estas dos primeras capas que hablamos, la desorganizada y la infectada, van a formar parte son dentinas infectadas, ambas, ¿sí? Las dos son dentinas infectadas. Así nosotros la agrupamos clínicamente. ¿Por qué? Porque al hablar de estas dos capas como infectadas, vamos a saber que cuando le colocamos un detector de caries, se va a teñir. No duelen, no se pueden remineralizar, o sea que nosotros vamos a tener que eliminar a esa dentina cuando estamos, supongamos, haciendo una eliminación del tejido cariado para preparar la cavidad y después obturar con algún tipo de material. Entonces, para que quede claro, las dos primeras capas de dentina, o sea, la dentina desorganizada o necrótica y la dentina infectada, son dentinas que están infectadas, ambas. Entonces, se tiñen con el detector de caries, generalmente no duelen, no son remineralizables y se deben eliminar cuando estamos haciendo nosotros un procedimiento clínico de eliminación de tejido deficiente. Bien, ahora vamos a ver
las otras dos capas que nos quedan, que son la dentina desmineralizada, fíjense la dentina desmineralizada, donde hay ya una descomposición parcial de los túbulos dentinarios, y va a haber poca cantidad de microorganismos, como hoy decíamos, ya no son esos túbulos llenos de microorganismos. O sea, que fíjense, en cierto modo, sigue estando afectada, pero no infectada. Y la dentina esclerótica, que es la que dijimos hoy, esa dentina de reparación, esa dentina translúcida, que se manifiesta por la formación, digamos, de dentina peritubular y llega a veces a producir la obliteración o el cierre de los canalículos dentinarios. Miren cómo acá esa dentina esclerótica o de reparación se observa como brillante, oscura, dura, O sea, yo puedo observar que está oscura, pero brilla y es más resistente. Entonces, tanto la dentina desmineralizada como la dentina esclerótica son dentinas afectadas. Ya no están infectadas, pero sí están afectadas porque no tienen la composición completamente normal de una dentina original. Fíjense cómo acá hay diferencia clínica entre esta dentina que vemos acá y esta que es una dentina esclerótica. Entonces, estas dos últimas capas que conforman a las capas afectadas no se tiñen, son sensibles, son reversibles porque yo puedo remineralizarlas y no se eliminan. No debemos eliminar, debemos conservar esas dos capas, porque posteriormente, cuando ustedes estén en la clínica, van a ver que van a colocar sobre este piso dentinario algún material, como por ejemplo un ionómero vítreo, que a mí me va a hacer que esto se pueda revertir y remineralizar. Entonces debemos tener bien en cuenta y en claro estas entidades, estas capas, para poder eliminarlas o no cuando estemos en presencia en la clínica de una lesión de caries para poder trabajar. Bien. Esto entonces con respecto ya a la caries de esmalte, de dentina, y también dijimos que tenemos caries de cemento. También se puede producir la caries dental en el cemento. En este caso, fíjense, esta caries de cemento, ¿dónde se va a producir? Se manifiesta principalmente cuando las superficies radiculares o la zona cervical queda expuesta al medio oral o al medio bucal. ¿Por qué? Porque puede haber una ligera retracción de la encía marginal, una pequeña retracción del borde libre de la encía. Entonces esta zona, que es de menor espesor, que es más susceptible, a veces con menos carga mineral, queda expuesta y se comienza a producir la retención de biopelícula, el depósito de biopelícula, y se produce la caries de cemento. ¿Cómo observamos clínicamente? Clínicamente nosotros la podemos ver principalmente, primero como pequeñas lesiones, a veces de un color parduzco, claro, casi siempre, obviamente, como dijimos, en la unión cemento-esmalte, puede ser también en la parte proximal, en la unión cemento-esmalte proximal, como en las caras libres, y se dan como entidades alargadas, generalmente, o sea, que abarcan más en superficie que en profundidad, a lo largo de esta zona del límite amelocementario. Son pequeñas lesiones superficiales, a veces en forma de platillo, cuando ya falta un poco más de tejido. Si ustedes observan esa pieza dentaria desde un perfil, digamos, van a ver cómo ya falta material en su parte, falta sustancia en su parte central, dando ese aspecto cóncavo o de platillo,
Y otra de las características que si nosotros queremos explorar o eliminar con un instrumento de mano, como por ejemplo un excavador, que es lo que ustedes van a utilizar cuando realizan una inactivación, esto tiene la característica, esta lesión de cemento, que se va como delaminando, dice el término, o sea, se va eliminando como en capas paralelas a la superficie de la pieza dentaria. Esa es la forma o la característica que tiene esta caries de cemento de ir delaminándose. Como toda caries, esta caries de cemento puede ser incipiente, o sea, en sus primeros estadios o en sus primeras etapas. Podemos ver en el esmalte, en el tejido cementario, una ligera rugosidad, unos bordes irregulares, y fíjense cómo son de un color primeramente pardo claro. Cuando esta lesión ya avanza o se hace más cavitada, como en estas que ya se presenta una cavitación mayor, ya vemos que se presenta un fondo más blando, un color marrón que puede ir desde el marrón claro hasta un marrón más subido o un marrón oscuro. Eso ya va a depender mucho de las características que tenga el medio bucal o el medio oral donde se desarrolla esta lesión de caries de cemento. Bueno, entonces tenemos según los tejidos. Ahora vamos a ver en qué zonas de las piezas dentarias se presentan estas caries. Fíjense que tenemos las caries de fosas y fisuras. Estas caries de fosas y fisuras son las que se desarrollan en las superficies oclusales de los molares, de los premolares, también en las fosas vestibulares de los molares inferiores, en las fosas palatinas de los molares superiores, como también en las fosas que tienen por palatino las piezas, los incisivos o las piezas dentarias anteriores. Todas esas fosas son elementos anatómicos o estructurales que van a dar origen o la hacen susceptible a esa superficie a que se desarrolle una caries que la vamos a llamar caries de fosas y fisuras. ¿Cómo observamos clínicamente? Generalmente vamos a observar cómo a lo mejor primero un cambio de coloración. Fíjense acá cómo pueden presentar un ligero cambio de color blancuzco, después ya puede ir a una zona más oscura, hasta que, digamos, con su avance ya se va haciendo una oquedad o una superficie cavitaria con mayor pérdida de tejido. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta y qué tenemos que pensar cuando estamos clínicamente o frente a esta lesión de caries? Que el avance de esta lesión de caries en el esmalte va a estar determinado, fíjense acá, por un cono con vértice hacia la superficie oclusal y su base hacia la unión amelo-dentinaria. Esa es la forma en que avanza esta lesión o esta caries de fosas y fisuras en el esmalte. Y en la dentina va a formar un cono con base hacia la unión amelo-dentinaria y el vértice hacia la pulpa. ¿Está? Esto siempre tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes acá, cuando estén trabajando en una pieza dentaria, clínicamente ustedes tienen que pensar, porque generalmente dicen, doctora, acá voy a hacer este puntito de caries que tengo en esta pieza dentaria. ¿Qué pasa con este puntito de caries que ustedes ven acá? Este puntito de caries. Fíjense cómo después este puntito avanzando en el esmalte se transforma en esto. Y si llegamos al límite amelodentinario, vamos a ir más hacia afectar en punta al tejido pulpar directamente. Entonces tenemos que tener en cuenta el cono donde se ensancha o donde se distribuye esa lesión de caries.
Fíjense acá como en estos cortes también ustedes pueden observar que la lesión de caries comienza en ambas paredes de la fisura. Fíjense acá como hay el inicio y el inicio. Y sigue avanzando hasta que posteriormente va a formar ese cono que dijimos en la superficie del esmalte. Esa es la forma en que avanza o en que se propaga esa lesión de fosas y fisuras. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también acá? Diferenciar de otras entidades que podemos encontrar en las piezas dentarias. ¿De quién tenemos que diferenciar? Fíjense acá que esta es la figura que la imagen que le mostré hoy de la caries de fosas y fisuras. Generalmente en las fosas y fisuras vamos a encontrar un pequeño socavado, puede haber, como dijimos hoy, una aureolita blanca o grisácea alrededor de ese surco que a mí me está dando esa afirmación de que hay una lesión de caries, porque hay una mancha blanca también alrededor del surco, me está indicando actividad de esa lesión de esmalte que rodea el surco. Y fíjense que aquí yo tengo que diferenciar, porque estoy viendo que este surco está oscurito, tengo que diferenciar de esto que veo acá, que también tiene un surco oscurito, que se llama surco remineralizado. Pero acá observen que yo no voy a ver un socavado. Si yo coloco un instrumento, un explorador suavemente, no voy a sentir que ese surco está socavado. Tampoco voy a ver esa aureola grisácea o blanca, no voy a ver esa mancha blanca que rodea este surco que está con caries. Lo mismo ocurre en este otro, que es nada más que un surco profundo, o sea, un surco que está sano, pero está profundo. Entonces, al ver profundidad, yo me puedo confundir con que penetro el explorador y creo que es una lesión de caries. Pero ¿qué pasa? Yo no voy a sentir ese socavado que siento en una superficie que tiene caries. En el surco profundo, por más que yo penetre el explorador, la textura de ese surco es lisa, es más duro, no hay cambio de coloración. Fíjense cómo ustedes no ven esa mancha blanca o grisácea. Y tampoco voy a ver, si tomo una radiografía, tampoco voy a ver lesión radiográfica, porque la pérdida mineral es nula en este surco profundo. A diferencia, fíjense, del surco con caries, que sí hay una pérdida de translucidez, ya va a haber una pérdida mineral y por ende también radiográficamente voy a tener la visión radiográfica de ese surco con caries. En el surco remineralizado, fíjense, a pesar de que veo que el fondo es oscuro, este fondo va a ser duro, la textura es dura, yo voy a entrar con el explorador y veo que no va a haber deslizamiento porque es un ingreso duro y liso que encuentro en esa zona. Lo mismo que el surco profundo. El surco profundo van a ver que no hay ningún cambio de coloración en ese surco. Entonces son las entidades que ustedes tienen que diferenciar. ¿Y cómo la vamos a diferenciar? Siempre con una pieza dentaria que esté limpia. ¿Qué quiere decir limpia? Como ya le explicó el otro día la doctora, cuando tienen que hacer un odontograma, libre de biopelícula, que esté limpio y que esté seco. Si yo tengo biopelícula o saliva en cualquiera de estas tres entidades, yo no voy a poder hacer el diagnóstico diferencial cuando quiera observar cada una de ellas. Bueno, seguimos. Ahora vamos a lo que es una caries de superficie lisa. Las caries de superficies lisas son aquellas que vamos a encontrar tanto en caras proximales como en las caras libres. Esas son las superficies lisas de las piezas dentarias. El proximal o esas caries proximales, por ahí ustedes las van a escuchar como caries interproximales. ¿Por qué? Porque por lo general, al estar la pieza dentaria vecina,
está entre una carie proximal y la otra, o también se suelen dar en espejo. O sea, si yo tengo la caries en mesial de una pieza dentaria, lo más probable es que tenga por distal de la pieza que está contigua. ¿Pero por qué? Porque fíjense cómo están acá estas papilas. Quiere decir que este paciente siempre tiene placa en esta zona interproximal, no usa hilo dental, no se elimina bien la placa, entonces por ende va a tener tanto caries en la zona mesial como en la zona distal. Que eso ustedes tienen que tener en cuenta después, como le explicó bien la clase anterior la doctora Esquivel, cuando realicen su odontograma. Son dos caras diferentes donde tienen que marcar con rojo esta patología de caries que encuentran en esta zona. Esta caries de superficies lisas, ustedes van a ver que en su avance en el esmalte van a marcar un cono con base, con la base hacia la cara libre del diente y el vértice hacia el límite amelodentinario. Eso en el esmalte. Y en la dentina, fíjense cómo el cono se hace amplio, su base hacia el límite amelodentinario y el vértice hacia la pulpa. Esto también tienen que tener en cuenta al momento que después estén trabajando, inactivando, haciendo alguna preparación cavitaria, porque nosotros vamos a comenzar como en una superficie amplia y ¿qué pasa? ¡Bum! Nos vamos como un cono y caemos en la dentina. Fíjense acá, directamente caemos en un cono en la dentina. ¿Y qué pasa acá? Otra vez se amplía la caries en la parte del límite amelodentinario. Todo esto nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de estar trabajando en la clínica con el paciente en una pieza dentaria. Bueno, fíjense también que hablamos de la presencia de caries activa, que también es importante que ustedes detecten una caries activa o una caries detenida. La caries activa es una caries que es aguda, de avance rápido. Clínicamente vamos a ver que es blanda, fíjense acá como vemos que esto está como reblandecido, blando, húmedo, y puede ser o no doloroso según el estadio de la lesión en la que nos encontramos. Muchas veces muy dolorosa porque es una caries que está muy expuesta, con dentina expuesta, entonces puede ser dolorosa, pero muchas veces el paciente puede ser que no sienta ninguna sensibilidad. Si esta caries vemos en el esmalte, fíjense acá como en esta caries de fosas y fisuras, es lo mismo que hoy estábamos diciendo, vamos a ver al secado de un color blanco, opaco, y si ya avanzamos y vemos dentina, presencia de dentina, ya vamos a observar de un color pardo, claro, un color amarillento. Es un color amarillento que puede ir desde ser un color pardo claro hasta un poquito más pardo, digamos, pero no tan oscuro, porque ahí sí ya nos da la pauta de que esa lesión, ¿qué pasa? Ya se va a estar remineralizando o deteniendo en su curso, en su avance. Es una lesión, ya la caries detenida, o una lesión de avance lento y crónico, ya va a ser, fíjense, de un color pardo oscuro o amarronado. ¿Qué sucede acá? Porque yo veo que esta lesión de caries se tornó, fíjense, más oscura, más dura, más amarronada. ¿Por qué? Porque hubo un cambio. En este caso, hubo un cambio en el medio donde se desarrolló la caries. ¿Qué puede ser ese cambio? Fíjense en este caso, por ejemplo, se realizó la extracción de la pieza dentaria. Entonces, ¿qué pasó con este paciente? Esta caries que tenía en su superficie proximal tuvo más acceso al cepillado, a la autoclisis de todo lo que sean los componentes de la dieta. Entonces se comenzó a detener, a remineralizar, a hacer que su avance sea más lento. Hubo un cambio en el medio donde se estaba desarrollando esa caries dental. Lo mismo en este caso, esto que aparentemente primero fue una mancha blanca,
Fíjense cómo acá ya se ve una coloración más amarronada, un pardo que ya va queriendo ser un poco más oscuro. ¿Qué pudo suceder acá? El paciente pudo empezar a lo mejor, se le indicó flúor, se cepilló con una pasta florada, pudo haber comenzado a utilizar hilo dental, porque nosotros le indicamos el hilo dental, comenzó a eliminarse la biopelícula en esa zona, y esa mancha blanca se comienza a remineralizar. Lo mismo que en estas lesiones, fíjense cómo ya son oscuras, porque pudo haber un cambio en todo ese ambiente donde se desarrolla o donde se empezó a desarrollar inicialmente esa patología. Bueno, también tenemos caries, dijimos penetrantes. Fíjense que la lesión de caries sigue avanzando, y esa caries que dijimos que abarcaba primeramente al esmalte, a la dentina, también puede comprometer al tejido pulpar. Entonces, en este caso, vamos a tener la caries penetrante, que son aquellas que en su avance comprometen, dijimos, al tejido pulpar. O sea, abarcan esmalte, dentina y tejido pulpar. Fíjense cómo son cavidades grandes, y caries no penetrantes, las caries no penetrantes, que son aquellas que van a abarcar solamente esmalte o el esmalte y la dentina, no comprometen el tejido pulpar. Esto es lo que la doctora Esquivel les decía que ustedes van a tener que marcar cuando realicen su odontograma. Si bien ambas van a ser caries activas, patologías que van a marcar en rojo, van a tener que identificar si son penetrantes o no penetrantes, según el tejido que esté abarcando. Entonces, la caries no penetrante de esmalte o esmalte y dentina, sin comprometer al tejido pulpar, y la caries penetrante cuando ya tenemos el compromiso pulpar. Fíjense cómo acá bien se ve la exposición ya, la falta del techo de la cámara pulpar, y se expone ya un cuernito pulpar que me da a mí el aspecto de que ya hay una caries que penetró el tejido pulpar. Muy bien. También tenemos, ¿se acuerdan aquellas caries que le llamábamos caries especiales? Cuando hablamos de caries rampante o caries irrestricta. Esa palabra rampante o irrestricta, fíjense que a ustedes, a todos nos da la sensación como de que arrasa con todo, que no respeta nada, irrestricto, se va por cualquier lugar, por zonas inusuales, zonas que no son comunes generalmente, y son lesiones de avance rápido, de destrucción fulminante de los tejidos dentarios, son extremadamente agudas muchas veces, y que en ocasiones rápidamente llegan a comprometer a la pulpa. Fíjense cómo también ustedes observan que están afectando a superficies dentarias que ustedes dicen, una superficie lisa, una superficie vestibular, qué raro, o sea, son irrestrictas y son, afectan a zonas que no son comunes. Este tipo de lesiones tiene edades donde afecta con mayor asiduidad. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en la dentición primaria o en la dentición temporaria, afecta generalmente a los niños entre 4 y 8 años de edad. Y también va a afectar a la dentición permanente a pacientes adolescentes o preadolescentes entre los 9 y 11 años. Se afecta a sus piezas jóvenes, sus permanentes jóvenes, a veces recién erupcionados, y muchas veces tiene mucho que ver con la dieta, con el medio ambiente. Ustedes piensen que hay pacientes adolescentes que todo el tiempo están tomando una bebida dulce, están tomando cosas, comiendo dulce, y bueno, estas son etapas susceptibles de que se produzcan estas caries muy agudas. Así también tenemos la caries de biberón, que también es de un avance rápido, progresa rápidamente, y esta va a afectar a los dientes, a las piezas dentarias temporarias, a las piezas dentarias primarias,
pero generalmente se dan los primeros años de vida. Fíjense acá el niñito que está tomando su mamadera, toma el biberón, acá por eso se llaman caries de biberón. ¿Con qué? Con una leche dulce, con un líquido azucarado. Generalmente las mamás le ponen, por ejemplo, para que el chico quiera agarrar la mamadera o quiera agarrar el chupete, le pone miel en el chupete, algún dulce. Es un líquido muy azucarado durante periodos prolongados. Por ejemplo, generalmente la noche, ¿qué hace la mamá? Le da su mamadera al niño, generalmente niños menores de 2 años porque son muy pequeños, y se van a dormir. ¿Y qué pasa? El niño se duerme con la mamadera en la boca y no termina de, digamos, de diluirse o de eliminar todo ese dulce, y toda la noche el niño queda con eso en la boca. Fíjense cómo generalmente va a abarcar primeramente en sus inicios a los dientes, a las piezas dentarias anteriores, porque son los primeros que van a chocar con ese alimento dulce durante esa etapa, pero posteriormente cuando avanzan sí pueden ya abarcar a los molares superiores, a los molares inferiores en su avance. Y generalmente lo que se ve es que sí, por ahí se encuentran protegidos, o por último son los que pueden verse atacados, son los dientes anteroinferiores. Eso es más que por la acción protectora que ejerce la saliva junto con la lengua, que en cierto modo van protegiendo o van limpiando esa zona, que no es así con estos dientes anterosuperiores. Entonces eso tienen que tener en cuenta, porque bueno, esto después van a ver muchos ustedes cuando en 5º año atiendan niños, van a ver que se presentan niños con estas caries muy grandes. Bueno, también tenemos las caries de radiación, esto para que más tengan como a modo informativo, que son producidas por algún tratamiento por radiación que tiene el paciente, y estas lo que van a producir es un daño a las glándulas salivales. Entonces el paciente va a tener disminución del flujo salival y alteración también de la composición salival por el daño que tienen sus glándulas salivales. Entonces, obviamente, como ustedes saben que la saliva es un factor muy importante de defensa contra estos factores, el paciente va a tener grandes lesiones irrestrictas. Fíjense como acá, en el caso de estos pacientes. Son caries que se presentan en algunas circunstancias y en circunstancias especiales. Bueno, y finalmente, ya terminamos, vamos a tener la caries secundaria. Esta lesión de caries, ustedes la van a ver mucho cuando estén en la clínica, porque es la que aparece posteriormente a realizar el tratamiento de una lesión primaria o de una lesión inicial. Ustedes hicieron ya, fíjense acá como tienen una amalgama o tienen un composite, y donde vemos en los bordes, en la unión entre la preparación cavitaria y la restauración, vemos que aparece una lesión de caries. Fíjense acá como con este explorador, este instrumento, podemos inclusive penetrar, podemos tocar que hay una lesión, una falta de continuidad entre ese material y el borde cavo de esa preparación o de esa pieza dentaria. Entonces, en este caso, nosotros decimos que tenemos una caries llamada recurrente o recidivante, porque ya teníamos un tratamiento previo, lo realizamos y vemos que ahí está la lesión de caries. Pero también tenemos esta entidad que se llama caries residual, que nosotros vemos la superficie de nuestra restauración puede estar perfectamente realizada. Clínicamente vemos bien la amalgama, vemos bien la resina, pero ¿qué pasa? Tomamos una radiografía y vemos que acá hay una lesión de caries, ¿sí? Entonces, esto se llama caries residual, porque ¿qué quiere decir? Que la lesión de caries quedó debajo de la restauración.
¿Por qué puede suceder eso? ¿Por qué puede suceder esto? Decimos, ¿fue a propósito? ¿Fue sin querer? Puede ser que haya pasado intencionalmente, que dijo el odontólogo, bueno, hasta aquí llegué, no elimino más y le pongo la restauración. Y sí, puede suceder, que no es lo correcto, por favor, no es lo correcto, pero puede suceder. O que también puede suceder que pasó inadvertido, no nos dimos cuenta, no se dio cuenta el operador, quedó esa caries y bueno, sucede esto. Sigue avanzando el proceso, por más que ustedes pongan alguna restauración. También puede ser la falta de experiencia de ese odontólogo, de ese operador, también el temor que tuvo, porque ustedes van a ver después, cuando estén en la clínica, que comienzan a decir, ay, estoy cerca de la pulpa, estoy cerca, entonces es el temor a seguir eliminando o sobreextenderme o hacer más grande mi preparación, lo que puede hacer incurrir en este error de no eliminar totalmente el tejido cariado y dejarlo. Entonces esos son errores que tenemos que tener en cuenta para no cometer en la clínica. Entonces, viendo todo esto y viendo que nosotros estamos en clínica preventiva, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Siempre tratar de diseñar estrategias o implementar medidas preventivas tendientes a controlar todos los factores que vimos que van a producir la caries dental. Durante el cursado de toda esta asignatura, de todo este módulo, ustedes van a ver que nosotros le vamos a ir dando distintos elementos, distintas estrategias, distintas herramientas para ir atacando cada uno de estos factores. Por ejemplo, a nivel del huésped, ustedes van a tener selladores de fosas y fisuras, la aplicación de flúor. Fíjense, a nivel del sustrato, vamos a ver cómo controlamos la dieta. A nivel, por ejemplo, de los microorganismos, van a ver cómo controlar la infección por medio de una técnica buena de cepillado, el uso del hilo dental, la inactivación de caries, y también cómo podemos minimizar el tiempo de la adhesión de los microorganismos, que de esa manera nosotros podemos hacer que nuestra población o nuestro paciente cada vez tenga menos cantidad de caries o las caries que tiene puedan ser remineralizadas o enlentecer su avance. Entonces, esto es lo importante de tener en cuenta en el desarrollo de estas entidades de caries que se pueden dañar, ¿no es cierto?, a nuestra pieza dentaria que siguen admitiendo que queremos proteger y que no queremos dañar con nuestro paciente. Así que bueno, creo que esto fue un pantallazo de todo lo poco o mucho que ustedes pueden ver este año o no, si volvemos a la clínica. Y bueno, y si no, les va a servir ya el año que viene y en las próximas clínicas que puedan estar cursando. Así que bueno, espero que haya sido claro, y si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer, pueden realizar en este momento. Y si no, igual ya en las tutorías van a seguir trabajando con caries durante el año, van a seguir trabajando ustedes con los docentes. Profe, yo tengo una. Sí, Por ejemplo, tengo un paciente que con la anestesia siente mucho dolor cuando estoy haciendo la cavidad. ¿Quién es la que me está hablando? González Milena. ¿Cómo? González Milena. González Milena, sí, te escucho. Un paciente que le duele. Claro, le pongo anestesia, pero le sigue doliendo, por ejemplo, cuando estoy haciendo la cavidad. ¿Qué hago con esa caries que no le puedo sacar? Vos me estás preguntando, ¿vos ya hiciste esto o es una suposición la que me estás preguntando? No, a mí me pasó una vez. Bueno, pueden ocurrir dos situaciones. Ustedes este año van a trabajar haciendo la inactivación de caries. Cuando ustedes vean la inactivación de caries, ustedes van a ver que la inactivación se realiza bajo ciertas circunstancias.
sin anestesia y con un aislamiento relativo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar eliminando esas primeras capas que hoy vimos, de dentinas que están infectadas, ¿sí? Bueno, esa dentina infectada puede tener una cierta sensibilidad. Entonces, ese va a ser el punto que a nosotros nos va a limitar seguir eliminando o no, ¿sí? Cuando el paciente siente o cuando con el instrumento de mano me ejerce resistencia a la eliminación. Eso porque yo estoy haciendo una acción que se llama inactivación de caries. Ahora, si yo estoy haciendo una preparación cavitaria para realizar una restauración definitiva, yo sí o sí tengo que lograr insensibilizar a ese paciente o a esa dentina porque tengo que eliminar totalmente el tejido cariado. Entonces, lo que te pudo haber sucedido a vos en ese caso es que o no te tomó la anestesia correctamente, adecuadamente, o te estaban trabajando sin anestesia. Entonces hay que ver cuál es la situación que se presenta en cada momento, porque la dentina, por más que sea, ¿se acuerdan que hoy dijimos? Por más que esté infectada, tiene algunos canalículos que todavía están íntegros, que están vitales. Entonces, cierta sensibilidad, a pesar de que decimos que es una dentina que no duele, en algunos puntos vamos a sentir sensibilidad. Por eso es que la inactivación de caries no significa que tengamos que eliminar totalmente el tejido cariado. Solamente vamos a inactivar, a dejar que no esté tan activa esas dos primeras capas. Pero no significa que en una inactivación yo voy a eliminar totalmente el tejido cariado. Eso se llama ya eliminación del tejido deficiente o cariado, que ustedes ya lo van a hacer después en la clínica, cuando vean en clínica rehabilitadora, por ejemplo, en operatoria dental. Ahí sí van a hacer la eliminación completa del tejido cariado, no así cuando realicen una inactivación de caries. ¿Está claro? Sí, ¿Respondí tu duda? Sí, sí, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más, alguna duda? Si no, pasamos ya después a que tengan las tutorías con sus docentes. Muy bien. ¿Listo? Esto de todos modos ustedes tienen ampliamente desarrollado en la parte teórica que se les subió al aula. Ahí está la bibliografía que pueden ampliar, que pueden consultar. Así que, bueno, nos vemos próximamente entonces. Muy bien. Gracias. Adiós, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, profe. Esa, doctora. Gracias, doctora. Gracias, profe. Chau, chau.